Sigue evolucionando la pandemia, vamos bien encaminados con las medidas que se están tomando. ¿Cómo han funcionado también las primeras comunas en que se ha pasado a la fase 2, dejando atrás las cuarentenas más estrictas? Vamos a estar conversando de esto y mucho más junto a Soledad Barría, directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, también ex ministra de Salud. ¿Cómo está, Soledad? Buenos días, buenas tardes. Hola Bárbara, muchas gracias por invitarme a esta conversación. Cuéntenos qué le ha parecido, qué balance podríamos hacer de las cifras que hemos visto en los últimos días. Bueno, yo creo que efectivamente ha venido disminuyendo, ¿no es cierto?, de lo que fue el mayor pic de 6.000, 7.000 casos diarios que llegamos a tener. Hoy día nos hemos estabilizado alrededor de 1.800, 2.000 casos prácticamente todos los días, unos días más, unos días menos. Pero esto es un poco preocupante, Bárbara, porque ya llevamos bastante tiempo, comillas, estabilizados. En realidad, lo que está sucediendo son diferencias muy sustanciales entre distintas regiones y entre distintas comunas. Entonces, estamos viviendo pequeñas epidemias más fuertes en lugares que no son la región metropolitana y que no tienen el peso en el número de lo que era la región metropolitana. Entonces la región metropolitana bajó, pero hay otras regiones, otras zonas, otras comunas que están viviendo un momento mucho más complejo. Entonces, yo creo que esto nos tiene que llevar a pensar en la necesidad de hacer un análisis mucho más local de lo que está sucediendo. Entonces, tanto como universidad, con el grupo que estamos haciendo el monitoreo y la trazabilidad con los alcaldes, hemos propiciado que se armen mesas en los servicios de salud, mesas COVID, donde participen las distintas comunas, para estar analizando, reflexionando y viendo cómo se puede aplicar mejor. Eh, Podemos, la podemos nota llegar, de la disculpe, nota de cautela, Bárbara, perdón, es que hoy día estamos estabilizados en un nivel muy alto. Son 1.900 o 2.000 casos y que son mucho más, como 6, 8 veces más que lo que teníamos en abril antes que partiera esta primera ola, ¿no? Entonces, cautela, diría yo, análisis regional y local en las distintas comunas con participación de los actores locales. habría que hacer un llamado a la cautela al revisar estas cifras globales, por supuesto, porque podemos llegar a conclusiones erradas. Así es. Podemos de alguna manera sentir que lo estamos controlando, cosa que está bastante lejos en distintos sectores. Hay dos elementos que a mi juicio son muy indispensables de poner en el camino hoy día. Uno que tiene que ver con el análisis más desagregado por zonas, pues es decir, por regiones y por comunas, por una parte, y lo otro es cómo se involucra la comunidad en este esfuerzo. Esto no lo va a solucionar solo el Ministerio de Salud por allá arriba, ni la Seremi. Necesitamos que las comunidades se involucren en esto. Ya fue muy positivo haber involucrado la atención primaria con el testeo y la trazabilidad, y eso está dando sus frutos. Todavía falta, pero está dando sus frutos. Pero hoy día falta un análisis local y un involucramiento de la comunidad en este esfuerzo. Necesitamos que en los niveles locales, en la comuna, se junten los distintos actores, se trabaje con los agentes comunitarios que hoy día siguen funcionando las ollas comunes, en los grupos de WhatsApp, los grupos de adultos mayores, en fin, las miles de capacidades locales que tenemos, conociendo lo que son los resultados, los indicadores, apropiándose de aquello y por lo tanto de la posibilidad de prevenir estos contagios, más que tratar, prevenir esta vez. Bueno, los aspectos comunicacionales en esta crisis son clave, tal como usted dice. ¿Cómo se imagina que podría haber un cambio para que justamente se pueda hacer ese esfuerzo de que tengamos una noción más certera de la situación de cada lugar, cada región, quizá al menos, y no solo quedarnos con una cifra, porque, claro, probablemente nosotros miramos 1.900 casos, miramos en la positividad y nos quedamos más tranquilos. Esto es lo mismo que lo que esconden los promedios. Cuando uno dice, no, si el 10% tiene pobreza, sí, pero el 10% incluye, ¿no es cierto?, comunas que tienen 20, 25% y otras que tienen 3. Entonces hay que desagregar.
Lo que hay que hacer, a mi juicio, Bárbara, y a juicio de muchos actores, es instalar mesas en los servicios de salud. Nosotros tenemos un armado del sistema público de salud que en el territorio nacional son 29 servicios. Por ejemplo, acá en la metropolitana son 6. Hay que recordar que son 52 comunas en la región metropolitana. Entonces, la sola conversación de todas las comunas es demasiado diverso todavía. Pero si conversa el área oriente, el Servicio de Salud Oriente, con sus comunas, con los alcaldes, con los encargados de salud municipal, con las organizaciones sociales más representativas, y lo mismo baja en las comunas. Entonces necesitamos análisis, reflexión, involucramiento de los actores y de la comunidad para que se haga carne en cada una de las comunas las posibilidades de estrategias de mejor contención de la pandemia, Bárbara. ¿Cómo han visto ustedes que han ido evolucionando y comportándose también las comunas que han ido avanzando en las fases? Bueno, también hemos tenido algunas con retroceso. Bueno, yo creo que hay un problema en esto de liberar a algunas comunas y no a todo el conglomerado que se relaciona con urbano, se llama, ¿no? Que todos tienen una misma relación. Pero yo creo que la capacidad de testear, la capacidad de trabajar en la comunidad con la atención primaria es muy importante. Todavía hay déficit importante, que en el día de ayer conversábamos con el Colegio Médico y con la subsecretaria Daza para darle a conocer también cuál es la visión, porque todavía, por ejemplo, en atención primaria, no todos los centros pueden dar licencia de los contactos estrechos. Es una cosa increíble. O sea, hay trabas que tenemos que destrabar para seguir mejorando. Ha mejorado. Hoy día casi el 100% de los centros están haciendo este testeo activo que se llama, que es ir a buscar a los lugares donde pudiera haber más contagios, ¿no es cierto? Aunque sean asintomáticos. Les ha llegado un poco más de recursos, pero todavía falta. ¿Cómo han visto ustedes justamente eso? Porque han aumentado considerablemente la cantidad y la capacidad de testeo, hemos visto ya cerca de 30.000, sobre 25.000, lo que puede ser un buen número, pero eso refleja más o menos toda la distribución nacional, porque también podrían hacerlos todos en un sector y quizá no reflejar tanto la situación de todos. Bueno, justamente por eso nosotros, como Departamento de Atención Primaria, la Escuela de Salud Pública de la Chile, más el Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, estamos haciendo un monitoreo sistemático de la aplicación en los centros de salud del testeo y trazabilidad. Ya, de hecho, hoy día lanzamos la quinta ronda. ¿Ah? Esto lo estamos haciendo cada 10 días aproximadamente. ¿Y qué han detectado? Y hemos detectado, ha habido avances. ¿Ah? Por ejemplo, cuando partimos a mediados de junio, solamente el 50% de los centros hacían testeo activo, o sea, salían a la comunidad a buscar casos. Hoy día prácticamente el 100%. Hay que recordar que cuando partimos casi no había, solo el 19% de los centros tenían recursos para eso, destinados para eso. El resto era puro esfuerzo local y esfuerzo de los alcaldes. Hoy día ya están teniendo, pero por ejemplo, en recursos todavía falta una continuidad, que los centros sepan que esto les va a seguir llegando. Porque ¿qué es lo que pasa, Bárbara? Hay que contactar, y esto es muy importante de explicarlo, yo creo que lo expliqué la otra vez, pero de nuevo, hay que contactar a cada caso que está contagiado y a esa persona decirle que por favor cuide a los demás y se tiene que aislar durante 14 días. Pero además, tiene que entregar la información, que no es por molestar, sino que tiene que entregar la información de las personas con las cuales ha estado en contacto y que pudieran haberse infectado. Desde 2 días antes de los síntomas, porque uno puede contagiar antes de tener síntomas, hasta después de los 14 días. Entonces, después, la persona de atención primaria o de la Seremi tiene que llamar por teléfono al contagiado y a lo que se llaman los contactos estrechos para pedirle también que se aísle. La idea es cortar esta cadena de contagio. No podemos seguir, porque si no vamos a seguir con estas olas, y esto es doloroso para todas y todas, y llevamos 15.000 muertos, Bárbara. 15.000 muertos. A Por propósito de lo que, perdón, que son muy dramáticas esas cifras, pero a propósito de lo que nos menciona respecto a los llamados y a todo ese proceso para la trazabilidad,
Hace un rato conversábamos con el alcalde de Punta Arenas y él decía que habían mandado una carta al Ministerio de Salud para flexibilizar algunos protocolos y unas formas de trabajar. Ellos decían, por cada llamado positivo, nosotros tenemos cerca de 15 más o menos negativos, entonces ellos no tienen la posibilidad de hacer distinción y destinar al equipo médico, al más capacitado, solo los casos positivos, por ejemplo, y los negativos que podría ser otro tipo de Por personas, quizás supuesto. estudiantes, quizás gente de la municipalidad, y Pero por así cierto, focalizar 100% a los más capacitados. ¿Por qué? es que ¿Falta ahí flexibilidad para ese tipo de cosas? falta flexibilidad, Bárbara. Ahí es donde estamos abogando porque se establezca una mesa de Magallanes debiera determinar aquello. ¿Cuál es la mejor forma en esa localidad que puede ser muy distinta de lo que pasa en la región metropolitana o de lo que pasa en Antofagasta? Son realidades completas. Entonces, hay que dar, hay que entregar poder a los niveles más locales. Nosotros hablamos de los servicios de salud porque es lo que más liga a la atención primaria y que allí se decida, porque lo que hay que hacer es tomar contacto con todo. Ahora, la verdad es que no necesariamente tienen que ser médicos, pueden ser estudiantes, pueden ser personas capacitadas, enfermeras, trabajadores sociales, en fin, en general los profesionales que trabajan en atención primaria están perfectamente capacitados para hacer la trazabilidad, Bárbara. Justamente apuntaba a eso, a darle más flexibilidad y más descentralización. ¿Ha sido una Exacto. piedra de tope? Ha Eh, sido una piedra de tope. Yo creo que es indispensable en este momento hacer una descentralización a los servicios de salud, donde ahí, con participación de la Ceremi, ¿no es cierto?, que representa al ministerio, se tomen las decisiones para poder hacer mejor esta estrategia, pero también para involucrar a las comunidades, para que la comunidad sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de tal trazador, y que no es un promedio, sino que es el del nivel local, de la misma comuna, lo que está sucediendo. Si vamos para abajo, vamos para arriba, esas cosas es indispensable de conocerlas en el nivel local. Usted mencionaba la importancia de los Ceremis. ¿Qué le parece lo que ocurrió con la Ceremi de Magallanes, que terminó renunciando después de unos dichos del ministro? Él de alguna manera criticó el actuar o el mal Bueno, actuar quizás. yo creo que la pandemia ha revelado que tenemos que mejorar la organización del sistema público de salud. Y esta separación entre los Ceremis, por un lado, porque no solamente es Magallanes, es la metropolitana, es Arica, en fin, muchas, ¿ah? En que no se ha entendido que los que hacen la operación en lo local son los servicios de salud, que no han sido considerados así como no se consideraba la atención primaria, no se considera a los servicios de salud. Por eso nosotros abogamos en este momento que se instalen mesas por servicio, con participación de los alcaldes, de los directores de salud municipal, y allí se vayan, y con presencia, por cierto, de la Ceremi, que se vayan tomando las decisiones más pertinentes a esa realidad, si no son las mismas realidades. Y tenemos que trabajarlas estas casi como epidemias distintas, por así decir, en los distintos lugares. Además están en distintos tiempos. Hay unos que comenzaron antes, otros después, unos Exacto, desconfinados, otros menos. exactamente. Independiente de todo esto que se está haciendo y de los niveles de avance, ¿tiene temor de lo que pueda ocurrir en las fiestas patrias? Falta poquito y sabemos que son uno de los días en donde los chilenos más nos gusta celebrar y este va a ser bien especial. Bueno, por ejemplo, las fiestas patrias es distinto en una comuna que en otra. Entonces, con mayor razón sigo abogando por este análisis un poquito más local. A lo mejor hay una comuna donde efectivamente se pueden poner ramadas y no va a pasar mucho, a lo mejor en Aysén o en otro lado, pero no, o sea, no es lo mismo que la situación de la región metropolitana o de Magallanes o de otra. Entonces ahí es donde hay que tener un ajuste más local. Yo creo que tenemos que hacer un llamado a faltado en la cosa comunicacional, más involucramiento, más comunicación del riesgo que tenemos, de cómo hay que, ¿qué significa esto de trazar? Me gustaría que hubiera spot publicitario en los medios de comunicación de informándole a la gente que la van a llamar por teléfono, que le van a preguntar por su contacto estrecho, pero que eso nadie más lo va a saber. En fin, se fija que hay, porque hay temores, la gente tiene temor de entregar los datos, por ejemplo, pero si eso lo hace alguien del centro de salud cercano es distinto que si lo hace un desconocido. Entonces, ahí hay que adaptar, hay que hacer más comunicación.
de riesgo a nivel general, pero también a nivel local. Por ejemplo, usted podría destinar recursos, Bárbara, a los centros de salud, así como se destina para la trazabilidad, para que ellos hagan trabajo con la comunidad que conocen bien, para que sean las propias organizaciones de civiles locales, la mesa, la olla común, el grupo de jóvenes, quienes tengan recursos para poner su propia propaganda en comunicación de riesgo, por ejemplo. Es decir, hay que innovar en lo local, hay que invertir en lo local y la comunicación local tiene credibilidad. Y la credibilidad, Bárbara, es central. Entonces, la credibilidad y la transparencia hay más si es que esto se trabaja localmente en los servicios y en las distintas comunas. También es muy relevante que se involucren en las cosas cotidianas. Por ejemplo, las cosas que veíamos en la medida que la gente comienza a salir, no sé qué le parecieron las imágenes que vimos también unos días en centros comerciales, aglomeraciones muy fuertes. ¿Qué le parece eso? Porque también son casos bien, ¿Sabe? bien acotados. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que aparece como que eso fuera todo lo que hace la comunidad, y eso no es así. La comunidad mayoritariamente se está cuidando. Hay que reforzar lo que se está cuidando bien y no solamente darle palo a lo que se está haciendo mal. Entonces, si la gente sale, mire, si es que esto no es una cosa mágica. La infección no es mágica, la infección se contagia de persona a persona. Es como la campaña del terror que ha empezado con lo del plebiscito, ¿no? O sea, pareciera como que fuera una cosa súper loca esto de hacer un plebiscito. No, si los contagios no son mágicos, se producen persona a persona. Si yo tomo cautela, si yo tomo precauciones, ando con mascarilla, me lavo las manos, si el que está contagiado cuida a los demás y se aísla, no tenemos por qué tenerle miedo. Tenemos que tomar cada uno de nosotros las precauciones. De la misma manera como vamos al supermercado o vamos a la farmacia con las precauciones debidas, de la misma manera podemos ir a votar el 25 de octubre. En el caso del plebiscito, uno de los factores que más genera discusión tiene que ver con cómo podrían o si deberían o no votar las personas que estén contagiadas con COVID-19. ¿Cómo lo ve usted? Es un tema complejo, yo entiendo que lo están analizando en este momento distintas instancias, porque la verdad es que no debiera, no debiera restringirse la posibilidad de votar a las personas con COVID, pero idealmente hay que, así como las personas que están en las cárceles, habitualmente se buscan maneras para que las personas que están en la cárcel puedan votar. De la misma manera, CERVEL tiene que buscar la manera para que las personas con COVID puedan votar. Es un derecho del que tenemos que preocuparnos que se respete. Así es, así es. ¿Qué le parece también el plan laboral? Ya que estamos hablando de la vida relativamente normal o nueva, todas las restricciones que se están haciendo caso, ¿qué pasa en el ámbito laboral? Bueno, en el ámbito laboral, a mí me parece que hay un tema de participación, de nuevo acá, de la necesidad de participación de los sindicatos, que en este caso son así como yo abogo por las organizaciones comunitarias en la comuna, de mayor participación de los sindicatos en cada una de las empresas o de los sectores. Hay un tema, dos temas que yo creo que son muy relevantes en lo laboral. Uno que tiene que ver con el transporte. El transporte es un medio mucho más complejo porque cuesta ahí tener el distanciamiento social y pese a llevar las mascarillas o estarse lavando las manos, hay bastante más posibilidad porque son espacios cerrados donde va a haber un mayor contacto. Entonces hay que pensar en el transporte, en lo laboral y yo entiendo que en muchas comunas transporte adicional para que los trabajadores puedan llegar con más seguridad. Y hay que mantener las medidas individuales, pero adicionalmente está el problema y que yo creo que hay que seguir reflexionando de si esto es contagio laboral o no. Hay un tema muy complejo que usted sabe que existen las enfermedades profesionales o las enfermedades ligadas al trabajo. Resulta que cuando se es trabajador de la salud, ahí inmediatamente se considera que el COVID es enfermedad laboral, pero no para no para otros espacios laborales.
Sí. Entonces, por ejemplo, ¿Cuál con nosotros sería, perdón, disculpe que la interrumpa, cuál sería como la relevancia que se determinara eso, la es que implicancia en concreto? es que es muy importante porque significa, por ejemplo, quién paga la licencia, las posibilidades de rehabilitación, si va a ser la mutual o es una enfermedad común y corriente que depende del ISAPRE, que voy a tener que estar peleando, o con el servicio de salud. Entonces, la atención en las mutuales depende de si es laboral o no es laboral. Y ahí hay un espacio posible para los trabajadores, pero fíjese que los trabajadores son los que tienen que entrar a demostrar de que el contagio es laboral. Y no es que cualquiera de estas mutuales tenga ellos que demostrar que no lo es. No sé, el Sí, peso de el la peso de la prueba prueba lo tiene el trabajador. lo tiene el trabajador, y lo cual significa un desbalance completo frente a lo que son las organizaciones. Entonces, yo creo que hay elementos que seguir trabajando y mejorando en el asunto del transporte, en el asunto de la previsión de la salud laboral, por así decir, y también es importante por lo del transporte, porque el transporte está incluido en los accidentes y en los problemas laborales. Y si usted se contagia en el transporte yendo a trabajar, eso es de resorte del espacio laboral. Entonces, hay mucho que seguir trabajando y mejorando para protegernos. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde. Que tenga un muy buen día, Soledad. Gracias, Bárbara. Gracias a ustedes. Un saludo a todos y todas. Los dejamos invitados a que siga junto a nosotros informándose en emol.com.